Bienvenidos a Doctor Chat en vivo, el espacio donde pueden conectarse con expertos de la Fundación Santa Fe de Bogotá para hablar de los temas de salud que más nos interesan. En el día de hoy vamos a poder resolver todas nuestras dudas sobre un tema que afecta a nuestro diario vivir, que es la nutrición, especialmente en los niños. Una buena nutrición, que significa tener una dieta suficiente y equilibrada, sumada a unos hábitos de ejercicio saludable, son fundamentales para tener una salud óptima. La nutrición es pilar de la salud y el desarrollo de los niños. Los niños aprenden mejor, son más fuertes, son más productivos y están en mejores condiciones. Para resolver estas inquietudes, hoy nos acompaña Claudia Esperanza Briceño, nutricionista y dietista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Buenos días, Claudia. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, saludamos a todas las personas y todas las instituciones que están conectadas con nosotros a través de streaming en la página web. Les recordamos, la página web es fsfb.edu.co/nutrición sana. Allí ustedes podrán encontrar tanto el acceso a este streaming como el acceso al foro virtual donde podrán directamente preguntarle a los expertos de la Fundación Santa Fe de Bogotá todas las dudas que tengan sobre nutrición en los niños, incluyendo a Claudia Esperanza. Claro que sí. Claudia, pues este tema a mí me parece interesantísimo e importantísimo. Sí, bastante interesante. Como padre de un jovencito ya grandecito, también yo creo que he sufrido esas dudas presionantes con respecto a cómo es la mejor manera de alimentarlos. Y yo creo que por ahí deberíamos comenzar. ¿Tú nos podrías contar cuáles son los alimentos y como médico también lo diría, nutrientes que son necesarios en una dieta saludable? Claro que sí. Es muy importante que tengamos en cuenta que la nutrición abarca muchas cosas y realmente tanto nutrientes, pero también algunas sustancias que son muy importantes para el desarrollo de los niños, ¿sí? Estamos hablando, casi siempre cuando hablamos de la alimentación de los niños hablamos de crecimiento y desarrollo, y ese es el pilar fundamental para ellos. Pero tenemos que tener en cuenta que para que haya un adecuado crecimiento y desarrollo tiene que haber un buen balance de nutrientes, ¿sí? Entonces hablamos de muchos tipos de nutrientes, están los macronutrientes, que son los nutrientes más grandes, y los micronutrientes, que son nutrientes más específicos, pero que no por ello son menos importantes que los macronutrientes, ¿sí? Están las proteínas, están los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales, ¿sí? Son macronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos. Ok, proteínas entendiendo como todo lo que venga con carnes y algo. Todo lo que es de fuentes, exactamente, de fuentes animales principalmente. Entonces uno habla de los lácteos, leche, avena, yogur, queso, huevo, que es tan importante en este momento. Fíjense que se ha escuchado mucho hablar del huevo y casi que lo denotamos como si fuera una fuente de colesterol, y realmente es una fuente proteica muy alta para el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces deberíamos tenerlo en cuenta en la alimentación diaria de ellos. También en las fuentes proteicas hablamos de carne, pollo, pescado, que son las fuentes más importantes. Dijiste proteínas, dijiste carbohidratos, son azúcares. Los carbohidratos, hay varios tipos de carbohidratos. Uno son los azúcares simples, que es el azúcar, miel, panela, dulces, postres, gaseosas, ese tipo de cosas. Pero también están las harinas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de harina, hablamos de los cereales, hablamos de arroz, papa, plátano, yuca, todo este tipo de alimentos, ¿sí? No debemos dejar de lado que también las frutas y las verduras tienen algunos carbohidratos, ¿sí? Que también son importantes. Ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, la fibra. La fibra es un carbohidrato que no se absorbe en el intestino, pero que cumple una función muy importante a nivel intestinal. Ok, entonces dijimos proteínas, carnes y otras fuentes, carbohidratos, azúcares, cereales, etc. Exactamente. Dijiste otro macronutriente. Y las grasas. Las grasas, por supuesto. Las grasas, ¿sí? Nosotros escuchamos hablar mucho, pues, que como que se tratan mal a las pobres grasas, ¿sí? Y tampoco es tan así, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que saber qué grasas consumimos en la ingesta diaria, ¿sí? Los niños tienen unas necesidades nutricionales muy altas y por ende también sus necesidades de grasas son importantes, ¿sí? No debemos tener una alimentación baja en grasa en los niños están en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Olvidamos a veces que hay algo que nosotros llamamos ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no los produce y debemos darlos en la alimentación. Para el desarrollo cerebral de los niños es muy importante, ¿sí? Por ello debe ir alimentos fuentes de grasa. Ahí es bueno que tengamos en cuenta la clasificación de las grasas, ¿sí? Hay 3 clasificaciones que son grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas y grasas saturadas, ¿sí? Por decirte algo, has escuchado mucho hablar del aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos como maní, nueces, almendras, esas son grasas monoinsaturadas, ¿sí? Que
que se necesita para muchas funciones vitales del organismo. Encontramos también las grasas poliinsaturadas que están en los aceites vegetales, los de cocina, ¿sí? Por decir algo, aceite de girasol, aceite de canola, que se utilizan para la cocción. Y el pescado, que también tiene unos ácidos grasos importantes. Okay. Hay algo que nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, en estos programas gourmet, vemos que se cocina mucho con aceite de oliva. El aceite de oliva no se debe utilizar para la cocción. Dañamos un aceite tan bueno, que tiene unos ácidos grasos tan importantes para crecimiento y desarrollo, lo dañamos solamente para pasarlos al calor. Ya. ¿Sí? O sea, perdemos los valores nutricionales que tiene el aceite de oliva cuando cocinamos con el valor nutricional del aceite de oliva. Es más costoso porque es un alimento muy importante, pero es un alimento que también debe tenerse mucho cuidado. Es esencial también consumirlo, pero debe tener unas características, no debe pasarse por calor. Okay. Se debe utilizar como en una vinagreta, en una ensalada. Solo para la vinagreta. Debe consumirse crudos. Debe consumirse crudo como está. Crudo. Bueno. Muy interesante. Pero también hablaste de los micronutrientes. Si hablamos de los micronutrientes, hay que entonces, en los micronutrientes es cuando nosotros hablamos de vitaminas y minerales. Okay. ¿Sí? Que son, entonces se consiguen principalmente en las frutas y las verduras. ¿Sí? Esa es la fuente más importante. Sin embargo, la carne también tiene vitaminas, los lácteos tienen vitaminas, ¿sí? Minerales, pero resulta que estos componentes, que son más pequeños, cumplen funciones específicas a nivel celular. Okay. Hacen que lo que realmente estamos comiendo funcione para lo que debe ser. Mira qué interesante, porque cuando dijiste vitaminas, lo primero que se me vino a la cabeza fueron los cereales que vienen con adición de vitaminas. Pero dijiste no, frutas, verduras, carnes, etc. Exacto. Esos alimentos ya traen esas vitaminas, esos micronutrientes. Exactamente, ya los tienen, ¿sí? Precisamente se caracterizan por ser fuente o que realmente aportan esos micronutrientes, ¿sí? Es cuando hablamos nosotros mucho de la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E o las vitaminas del complejo B, ¿sí? Fíjate que si miramos la encuesta de salud, la última encuesta de salud a nivel nutricional que la hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nos dice que la deficiencia de nuestros niños es alta en vitamina A, en calcio y en zinc, ¿sí? Y se nos olvida que esas fuentes están principalmente en algunos alimentos específicos, muchos de ellos en frutas y verduras. Ok, o sea, tenemos un déficit importante en nuestros niños de micronutrientes. Sí. Eso es lo que me estás diciendo en este momento. Exactamente. Y me imagino que como todo pasa hasta en las mejores familias. Claro que sí. Es que se nos olvida a veces que buscamos que el niño coma y a veces permitimos que el niño sea selectivo. No, es que al niño solamente le gusta la papa y la carne. No, es que el niño no come verduras. No, es que al niño no le gustan las frutas. Pero se nos olvida que tenemos que buscar una forma de que los consuman, porque es que si no vamos a alterar su crecimiento y desarrollo. Esto es muy interesante. Has tocado muchos temas que me gustaría profundizar. Pero antes, digamos, es decir, ¿cuáles son las consecuencias reales de no comer saludablemente? Lo que tú acabas de hacer, esa selectividad, ¿sí? De no le doy verduras. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, las consecuencias, uno, es que podamos tener alteraciones en el crecimiento y desarrollo, es decir, no podemos tener el crecimiento adecuado que el niño tendría, ¿sí? Se empieza a estancar la estatura o la talla en los niños. Además de eso, también muchos procesos celulares a nivel de desarrollo como tal, ¿sí? No debemos olvidar que antes de los 5 años el desarrollo cerebral es el más alto, ¿sí? Y por ende ahí juega un papel fundamental los nutrientes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la fibra que está en las frutas y las verduras también ayuda a mejorar muchos procesos metabólicos, ¿sí? Okay. Entonces, se nos olvida muchas veces que hay nutrientes que son quizás en cantidad o requerimientos nutricionales menores, pero que también tienen que ir en la alimentación de los niños, ¿sí? Eso hace que, por decir algo, ahora vemos que se aumentó la incidencia de diabetes en los niños, ¿sí? El síndrome metabólico, que antes veíamos mucho más en los adultos, ahora se ve en los niños. ¿Por qué? Porque hay una mala alimentación y malos hábitos de vida. Los niños no hacen actividad física, duran mucho tiempo en el computador o en el televisor. Y además de eso, la alimentación no es adecuada. Entonces, si nosotros sumamos esa cantidad de aspectos, nos damos cuenta que se van desarrollando enfermedades en los niños que podríamos nosotros como adultos evitar en ellos. Impresionante. Entonces, diabetes, trastornos en el crecimiento y desarrollo. Total, y niveles de colesterol, triglicéridos que se empiezan a subir o Sí, hiperglicemias. y vemos ahora mucho la consulta nutricional, estamos viendo
ocurriendo eso, ¿sí? Niños que llegan con los triglicéridos muy altos o colesteroles altos. Entonces hay que nosotros como adultos tenemos la obligación de poder ayudar a los niños a tener unos buenos hábitos de vida, ¿sí? Hábitos de vida saludable. Y dentro de eso la alimentación es un pilar fundamental. Interesantísimo. Ya oyeron, padres, la obligación es de nosotros. Es impresionante lo que me estás contando. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención varias cosas que dijiste. Hablamos de qué consecuencias puede tener la mala alimentación. Sí. Pero también tocaste otros temas, por ejemplo, cuando te dije lo del cereal con los multivitamínicos, me llevó a pensar, nosotros a nuestros niños a veces tenemos una seria preocupación, la preocupación opuesta, no les damos verduras, pero queremos que se alimente muy bien, entonces pensamos en suplementos y en ese tipo de cosas. Entonces me llega a la cabeza, pues no sé, el carrito rojo, me lleva a la cabeza la pastillita de vitaminas. ¿Cómo va eso? ¿Es correcto hacerlo? No, no es adecuado. Siempre que se vaya a colocar un suplemento nutricional como un multivitamínico, primero debe ser autorizado por el médico, si en este caso debe ser el pediatra el que determine si el niño requiere o no requiere algún suplemento nutricional, ¿sí? Se nos olvida a veces que el exceso de vitaminas también produce daños. Hay unas vitaminas que se llaman liposolubles y que por ende no las excreta el riñón, sino que se pueden depositar en el hígado y podemos producir una enfermedad que se llama hipervitaminosis, ¿sí? Entonces tampoco es adecuado estar colocando vitaminas a mayor cantidad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque los alimentos pueden suplir claramente todos los micronutrientes que el niño necesita para crecimiento y desarrollo. No necesitaríamos dar suplementos extras, no. Solamente si el médico lo determina se debe dar, de lo contrario no. Es muy claro ver, por ejemplo, en la emulsión de Scott, JGB, tarrito rojo, la cantidad de vitamina A que tienen es muy alta, ¿sí? Y la vitamina A es una vitamina liposoluble, por lo tanto que si yo doy cantidades altas, pues no sería adecuado. Se va a quedar en el cuerpo del niño. Sí, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de suplementos. ¿Un exceso de vitamina A me dijiste? Sí, podría producirse. Podría producirse. ¿Y qué podría producir un exceso de vitamina A en un niño? Que tuviéramos, por ejemplo, un daño hepático. ¿Sí? O sea, se le puede dañar el hígado. Totalmente de acuerdo, porque son vitaminas que por ser liposolubles, el hígado es el que se encarga de metabolizarlas y depositarlas. Entonces podemos hacer algún daño también con excesos de vitaminas. Ok, entonces tu recomendación, ¿cuál es en este punto? Es importantísimo. El pediatra, ¿sí? O el médico tratante debe ser la persona que determine si va a necesitar o no un suplemento nutricional. ¿Sí? Nosotros de principio no debemos darlo como padres por... No, sí. no se debe dar ningún tipo de suplemento nutricional porque, digamos, creamos o consideremos que el niño lo necesita. Debe ser el médico el que determine si lo requiere el niño o no lo necesita y cuál es el que el niño necesita, ¿sí? Porque en el mercado encontramos una cantidad. Sí, ¿sí? ¿no? Y se compran fácilmente, es decir, eso es venta libre, eso no Totalmente de acuerdo, uno va al supermercado y puede encontrarlos y pues se pueden adquirir sin problema, pero pues realmente se debe tener mucho cuidado con este tipo de suplementos. No es que sean malos, ¿sí? Es que deben ser determinados por el médico si sí se debe o no consumir. Pues ya que hablas de alimentos así como alternos o que usamos para complementar nuestra nutrición y en especial la de los niños, acaba de pasárseme en la cabeza esos alimentos o esas bebidas que son diferentes, digamos, que son como la leche de almendras o bebidas vegetales en general. ¿Eso es saludable darlo a los niños? Bueno, ese tema me parece muy importante que lo toquemos porque ahora estamos como en una moda o como en un boom de las bebidas vegetales, ¿sí? Y a veces creemos y consideramos que estas bebidas vegetales son muy buenas, son muy sanas, ¿sí? La leche de almendras. Exactamente, eso es escuchar leche de almendras, leche de arroz, leche de soya, leche de quinoa, ¿sí? Y resulta que estas leches, mal llamadas leches, son bebidas vegetales, no pueden ser llamadas leches. Para que un alimento tenga un nombre, en este caso leche, debe cumplir con ciertos requerimientos o ciertas características, ¿sí? Estas bebidas no cumplen con, digamos, los nutrientes que debe tener una leche para poder llamarse leche, ¿sí? Eso como primera instancia. Segundo, estas bebidas vegetales tienen una cantidad de proteína muy baja, ¿sí? La leche se caracteriza por tener una cantidad de proteína adecuada, sobre todo para crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, estas bebidas no tienen la cantidad de proteína adecuada para los niños, ¿sí? Y además de todo tiene algunas sustancias que nosotros llamamos a veces antinutricionales, pero son sustancias que no permiten que se absorban los nutrientes como el calcio de forma adecuada, ¿sí? Muchas veces estas bebidas uno ve que dice adicionada con calcio,
enriquecida con calcio, pero resulta que algunos de estos alimentos ya tienen, digamos, en su naturalidad, componentes que no permiten la disponibilidad o la absorción del calcio. Es decir, que a pesar de que tengan adición de calcio para los huesos de los niños, puede ser que el niño no la absorba, el cuerpo no la puede utilizar, no es utilizable para el organismo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces vemos que en el mercado colocan adición de calcio, adición de vitaminas y minerales, pero resulta que no se absorben. ¿Sí? O sea, la recomendación definitivamente es este tipo de bebidas vegetales. No se deben utilizar en pediatría. ¿Sí? En niños, estamos hablando de niños y adolescentes que están en crecimiento y desarrollo, no se deben utilizar porque vamos a frenar toda la disponibilidad del calcio, del hierro, de los nutrientes que son importantes. Exactamente. ¿Sí? Pero entonces, Claudia Esperanza, la recomendación en cuanto a las bebidas vegetales y los niños, ¿cuál es? No deben consumir este tipo de bebidas. ¿Sí? Los niños deben consumir lácteos de origen animal, o sea, leche, yogur, humus, queso, pero debe ser leche de origen animal. Pero no se debe consumir este tipo de bebidas vegetales. Definitivamente no darles. Yo lleno papás, nada de bebidas vegetales para los niños. Tú has hablado muchas cosas que me gustaría tocar. Hay temas muy, muy interesantes en todo esto y honestamente creo que no nos va a alcanzar el tiempo. pero es muy, muy interesante. En general, bueno, hablamos de las bebidas vegetales. Me preocupa también algo que está muy de moda en los adolescentes, sobre todo, que son las bebidas energizantes. Sí. ¿Qué son esas bebidas energizantes? ¿Qué tienen? ¿Es recomendable? Bueno, una cosa importante que tienen las bebidas vegetales son las cafeína, taurina y algunos componentes que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Okay. No son adecuadas porque van a alterar como el proceso celular y pueden en determinado caso, digamos, en el escenario más inadecuado llegar a producir muerte. ¿Sí? Wow. Aumenta toda digamos, el trabajo coronario y lo que va a hacer es desencadenar algún tipo de trastorno o de problema celular. Por lo tanto, no se debe consumir ningún tipo de este tipo de bebidas. Bebidas energizantes prohibidas. Prohibidas. ¿Eso es cafeína? Es totalmente cafeína. Y es una cantidad muy alta. ¿Sí? Una cantidad muy alta, además de las otras sustancias que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la taurina pegada a la cafeína no es una indicación adecuada. ¿Sí? Y en general también para los adultos, me imagino. Exactamente. Para los adultos tampoco se deben consumir. Es más, este tipo de bebidas no deberían consumirse. ¿Sí? No deberían consumirse. Pero se están vendiendo realmente de una forma alta y eso es muy preocupante para la parte de salud. Sí, pero definitivamente es la moda, ¿no? Esto se está volviendo moda en muchos escenarios. Por ejemplo, ahora vemos las gaseosas, en algún momento dado fueron muy consumidas, pero ahora estamos encontrando mucho el consumo de té en los adolescentes. El consumo de té en los adolescentes o bebidas muy similares. Fíjate que nosotros ahora encontramos un tipo de bebidas que realmente antes no se consumían en ellos. Pero ¿por té te refieres a té como la bolsita o las bebidas de las té que ya vienen listas? Ah, ok. ¿Sí? Ahora son, primero que todo, son estas bebidas, entre ellas, por ejemplo, el té, por colocar algún ejemplo, vienen con una cantidad de azúcar muy alta. ¿Sí? Okay. Y el té y algunas de estas bebidas tienen también componentes, ¿sí? O sustancias como los oxalatos que no permiten que se absorban otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el escenario en que un niño consuma un sándwich de queso con un té, ¿sí? ¿Sí? Independientemente de la marca, primero va a tener una cantidad de azúcar muy alto, porque el té actualmente tiene una cantidad de azúcar alto, estas bebidas, y dos, no se van a absorber los nutrientes del alimento que le está acompañando, por ejemplo el queso. ¿Qué estamos dándole a un niño un sándwich de queso si resulta que ese calcio no se va a absorber, esa proteína no se va a absorber o no va a ser disponible para el organismo? Wow. ¿Sí? Entonces son bebidas que realmente no deberían consumirse ni en niños ni en adolescentes. Entonces, ¿cuál es la mejor bebida para niños? Agua. Agua. La Cama Americana de Pediatría es muy clara en decir que la mejor bebida para los niños y los adolescentes es agua, ni siquiera son los jugos. ¿Sí? Ahora encontramos jugos, volvemos a lo mismo. Los jugos tienen una cantidad de azúcar muy alta, ¿sí? Tanto los que vienen listos como los que preparamos en casa. A veces nosotros nos quedamos muy tranquilos porque decimos, ay, pero el niño está tomando jugo. ¿Cuánto jugo toma? Se toma 4, 5, 6 vasos de jugo al día. Y resulta que están consumiendo una cantidad de fructosa muy alta, ¿sí? La indicación es agua. Lo que pasa es que nuestra cultura no es muy de agua, ¿sí? Entonces nuestra cultura es agua con el almuerzo o con la comida, entonces como que no es tan
digamos, tan tradicional, pero sí se debe consumir más agua. Precisamente no deberían los niños, sobre todo los niños menores, por ejemplo menores de 10 años, no deben consumir más de 4 a 6 onzas de jugo al día. Okay. ¿Sí? De resto debería ser agua, el líquido de preferencia. Que también es costumbre, porque también es cierto que yo he visto muchas otras culturas en el mundo que toman agua sin ningún problema. Totalmente de acuerdo. Es que todo depende de los hábitos que nos formen el niño. ¿Sí? Si desde pequeños formamos niños con buenos hábitos de alimentación, cuando sean grandes no va a ser difícil. Pero es un punto muy interesante. ¿Cuál es el mejor mecanismo para formar esos hábitos? El ejemplo es el mejor mecanismo, ¿sí? Sobre todo porque si nosotros estamos formando niños desde la edad complementaria, ¿sí? Y ellos están viendo lo que hacen sus cuidadores, su papá, su mamá, sus abuelos, ellos empiezan a hacer todo por repetición, ¿sí? Pero si ven que, por ejemplo, en la casa no se consumen verduras, no se consumen frutas, se toma gaseosa o se tienen malos hábitos de alimentación, todo lo que el niño aprende, ¿sí? El niño repite lo que ve. Entonces realmente es como obligación o es responsabilidad de nosotros los adultos crear buenos hábitos de alimentación en los niños. Depende de nosotros. Les recordamos a todos los que están conectados a nuestra sesión de streaming aquí en Dr. Chá en vivo que pueden ingresar a verla y a también participar en el foro y hacer las preguntas a nuestros especialistas, incluyendo aquí a nuestra experta del día de hoy. La dirección es fsfb.edu.co/nutrición sana. Ya que hablamos de alimentos que tal vez se consumen en demasía, dijiste azúcares. Pienso en dos cosas. Primero, en dulces. Sí. Y segundo, en distintos tipos de azúcares, porque al igual que teníamos un montón de diferentes bebidas, también ahora hay para escoger azúcares, que panela, que azúcar refinada, que morena. Que blanca, y la verdad es que uno no sabe exactamente qué debe escoger al respecto. Pero volvamos un momentico a los dulces, ¿cierto? Sí. Yo creo que culturalmente en Colombia somos muy tragadulces. Los niños consumen mucho dulce. Es muy de dulces, sí. Sí, ¿eso cómo afecta la nutrición de los niños? Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los dulces no son malos ni son inadecuados. El problema es la cantidad con que se consuman. Si se consumen en forma moderada, no hay ningún inconveniente. Que un niño consuma un postre o un dulce pequeño sobre el almuerzo o sobre la comida no está mal. Pero si es un niño que consume cantidades muy altas de azúcares o de dulces, pues obviamente que no sería lo adecuado, ¿sí? Todo moderadamente no va a hacer nada, ¿sí? Porque a veces nosotros, y lo que se hace mal es que a veces utilizamos los alimentos como premios o castigos, que es lo que no se debe hacer, ¿sí? Entonces a veces, si te comes esto, te doy un dulce, si haces esto, te voy y te compro un brownie o un helado, ¿sí? Y eso es lo que no se debe hacer en nutrición. Nosotros no podemos utilizar los alimentos para otros medios, ¿sí? Los dulces no son malos, simplemente hay que determinar la cantidad que un niño debe consumir diariamente, pero sí lo puede consumir de forma moderada. Okay. Con respecto a lo que me estás diciendo de los azúcares, ¿sí? Digamos que no es que ningún azúcar sea mejor que otro, que el azúcar moreno sea mejor que la refinada, pues realmente no, ¿sí? El azúcar termina siendo azúcar, lo importante que es que uno utilice la medida necesaria, pero si yo un vaso, por ejemplo, de limonada le adiciono 4 cucharadas de azúcar, pues realmente la cantidad es muy alta, ¿sí? Pero si se hace de forma moderada no hay ningún inconveniente. Impresionante. Muy interesante. Recordemos, los azúcares son todos iguales. Todos son iguales y además se deben consumir, pero con moderación. Y todo en exceso. Claro está que hay, por ejemplo, todo en exceso es malo. En nutrición todo en exceso es malo. A veces escuchamos las frutas son muy buenas, por supuesto que son muy buenas, ¿sí? Pero si yo me dedico a comer 10% de fruta al día, pues muy probablemente uno se va a subir de peso o la persona se va a subir de peso, ¿sí? Porque por más que te sea, las frutas tienen fructosa, que es el azúcar natural de la fruta, ¿sí? Lo mismo, es muy importante en nutrición variar. Entre más varíe yo los alimentos, nutricionalmente hablando, mejor voy a estar, ¿sí? Ejemplo, si vamos a consumir frutas, algunas personas dicen, no, yo como frutas, como papaya todos los días y naranja. Sí, entonces, perfecto, la vitamina C y la vitamina A van a estar perfectos, pero ¿qué pasa con kiwi, fresas, ¿sí? Pera, manzana, durazno? Los colores de las frutas y las verduras nos dicen qué vitaminas y minerales tienen. Por ende es muy importante variar, ¿sí? No volvernos rutinarios. Hay veces que uno le pregunta a las mamás de los niños, ¿pero qué desayuna el niño? Cereal con leche, leche con cereal. Todos los días. ¿Sí? Entonces, esa monotonía en la alimentación también se traduce a problemas nutricionales, ¿sí? No es lo mismo que un día desayune, por ejemplo,
arepa, otro día pan, otro día galletas, es muy diferente porque estamos variando nutrientes. Pero es muy importante la parte de la variedad de nutrición. O sea, la recomendación es que estemos variando diariamente. Estar variando. Exactamente, tanto frutas, verduras, carne, pollo, pescado, las preparaciones. Eso implica, por ejemplo, un desayuno, dar huevo hoy, mañana no. Exactamente, entonces, por ejemplo, un día se puede dar huevo, otro día se puede dar queso, otro día se puede variar la preparación, ¿sí? Entonces se pueden hacer huevos con jamón, se pueden hacer huevos revueltos, es decir, variar mucho la preparación del alimento. Ya, que además el niño no se cansa tan fácil. Exactamente, y el niño tiene una característica, y es que el niño no le gustan las cosas repetitivas, ¿sí? A no ser que sean niños selectivos. Los niños selectivos se utilizan muchos alimentos específicamente para el consumo, pero el resto del niño no le gustan las cosas repetidas, ¿sí? Muchos de los niños en consulta dicen, es que mi mamá me prepara siempre lo mismo, ¿sí? Esa es la queja, es que mi mamá nunca hace algo diferente, ¿sí? Que es cierto, nosotros se nos olvida que son niños y esa parte no la podemos olvidar. Ellos ven y sienten como niños, por ende, dependiendo de los colores que yo le coloque, las combinaciones, los tamaños, las formas, ¿sí? Yo tengo que hacer que sea un plato agradable y atractivo para un niño. Muy interesante. Bueno, este tema está muy interesante, claro, de Esperanza. A mí me parece que deberíamos tocarnos juntos pues, antes de que nos acabe el tiempo para el día de hoy. Y uno, es que yo creo que para los padres y profesores que están allá afuera viéndonos, sería interesante darles esos tips para que ellos puedan elegir los mejores alimentos para los niños, ¿sí? Antes de eso, una pregunta ya personal que siempre me ha atacado y es el tema de las comidas rápidas. Es que, no sé, a los niños les gusta la hamburguesa ocasional. Sí. Y a mí me pregunto, pues a veces me pregunto yo si esa es la mejor opción nutricional para ellos. Ok. Las comidas rápidas no son inadecuadas, ¿sí? O sea, una hamburguesa, realmente uno mira una hamburguesa porque es inadecuada. Tiene carne, que es proteína, tiene harina, que es el carbohidrato, ¿sí? Que es la fuente energética, que sería el pan. Y tiene verduras, tiene tomate, tiene lechuga, tiene cebolla, ¿sí? Si uno mira, es un plato fuerte, bueno, adecuado, ¿sí? Nutricionalmente adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede consumir dependiendo en dónde lo vaya a consumir. Eso sí es importante. Y además de todo, ¿con qué frecuencia? ¿Sí? Las comidas rápidas no son inadecuadas, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saber en dónde las vamos a consumir. Sobre todo por digamos, el tema de la inocuidad de alimentos, ¿sí? Uno tiene que saber realmente en dónde consume una hamburguesa, porque es que hay que mirar si la lechuga, el tomate, las cebollas, pues tuvo un proceso adecuado para el consumo o no. Esta sí es una de las cosas más importantes y las que nos preocupan más en los niños. Muchas de las cosas que vemos en los casos de gastroenteritis es más por la mala manipulación de los alimentos que por el alimento en sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos aumentar la salud de los niños, también tenemos que mirar esa parte. Pero no es que las comidas rápidas, como una pizza, como una hamburguesa, con perro caliente, sean malos, no, en ningún momento. Hay que mirar es con qué frecuencia se consume. Pero si el niño quiere una vez a la semana, vamos a llevarlo a comer pizza, vamos a llevarlo a comer hamburguesa, una vez a la semana, no tiene ningún inconveniente. ¿Sí? Es dependiendo del lugar donde se consuma y dependiendo, obviamente, es la frecuencia con que se consume. Pero no son inadecuados. Bueno, voy a comerme una entonces. Además son ricos, ¿no? Son ricos. Bueno, pero aquí volviendo al tema, específicamente sí me gustaría que poder darles a nuestros padres y profesores algunos tips de cómo pueden escoger la mejor alimentación para los niños. ¿Cómo hace un profesor o padre para determinar que este es un buen alimento para el niño? Bueno, hay una cosa y es que uno siempre tiene que tener presente que debe existir en la alimentación de los niños todos los grupos de alimentos, ¿sí? Deben existir lácteos, ¿sí? Por lo menos, dependiendo de la edad obviamente, pero por lo menos 2 o 3 lácteos al día, ¿sí? Que puede ser un yogur, una leche, un kumis, queso, ¿sí? Deben existir 2 fuentes proteicas de origen animal, llámese carne, pollo, pescado. Debe tener, ustedes hasta de pronto han visto, y eso es una política del 5, ¿sí? Que son 3 frutas, 2 verduras al día, ¿sí? Esa política existe precisamente para fomentar, cubrir los requerimientos nutricionales. Entonces uno dice, mire, si hoy el niño no ha comido fruta, tengo que darle fruta en las 11, ¿sí? O en el colegio no ha comido verdura, pues tengo que darle en la comida
de verdura, ¿sí? O sea, uno puede jugar un poco con los alimentos, pero también hay que tener en cuenta las loncheras, ¿sí? Los refrigerios, que son muy importantes. La lonchera de los niños, porque está catalogada ahora vemos muchos jugos industrializados, vemos té, ¿sí? Vemos pues bebidas que no son tan adecuadas en los niños, entonces la idea es que vaya un lácteo en las 9, ¿sí? O en la lonchera del colegio debe ir un lácteo, debe ir siempre una fruta y debe ir un carbohidrato. Esos son los 3 alimentos importantes en la lonchera de un niño y de un adolescente, ¿sí? El carbohidrato, ¿qué puede ser? Puede ser un sándwich, que puede llevar obviamente pan, puede ser una almojábana, un bizcocho, un pastel, una arepa, y el lácteo pues obviamente se puede variar, ¿sí? Porque si no pues vamos a cansar al niño, y la fruta también, todos los días que sea una fruta diferente, obviamente que sea de fácil acceso al niño, ¿sí? Por ejemplo, una granadilla, una manzana, algo que sea fácil de llevar y también de consumir, que no se vaya a dañar durante el proceso mientras el niño va a consumirlo, ¿sí? En los colegios, a mí me impacta mucho que los colegios tienen mucha variedad, ¿sí? O sea, los niños pueden comer muy bien, muy sano y muy rico en un colegio, ¿sí? Yo veo a veces los niños en los ciclos de menús que tienen, es una variedad entre carnes, verduras, frutas, preparaciones, o sea, de verdad que llama la atención comer, ¿sí? Entonces, básicamente es incentivar a comer. El problema no es lo que quizás les ofrezcamos a los niños en el colegio, en el almuerzo, sino cómo los incentivamos a comer, ¿sí? Porque los niños se han vuelto demasiado selectivos, entonces yo no como esto, pero tampoco como esto, pero esto no me gusta, pero esto no es así. Y eso está haciendo que muchos de los niños no coman o no consuman el almuerzo en el colegio, sino cuando llegan a casa, almuerzan. Y debemos tratar de que eso no pase. ¿Cómo lo logramos? Tanto en casa como en colegio, incentivando a que el niño aprenda a comer de todo. Si nosotros no logramos que los niños aprendan a comer de todo, no vamos a permitir que ellos puedan desplazarse en diferentes medios y puedan comer, sino que si no es en mi casa, no como. Si no es el que me prepara mi abuelita, no como. Si la papa no es en puré, no me la como, ¿sí? Porque eso es lo que uno ve todos los días. Entonces es incentivar al niño a comer. ¿Cómo? Esa es la palabra, esa sería como la pregunta clave, ¿cierto? ¿Cómo? Miren, no tiene que jugar mucho con la comida. Okay. Por ejemplo, a niños no les gustan las verduras, entonces no se trata de servírselas y se las tiene que comer, ¿sí? Y de ahí no se para hasta que no se las coma. No. ¿Cómo los incentivamos? Primero, acuérdense del ejemplo, ¿sí? Claro. Yo tengo que dar ejemplo, ¿sí? No es, ay, pero ¿para qué le servimos al niño si el niño no se las come? No, hay que servírselas. Puede que no se las coma, pero él está siendo consciente de que si me las sirvan es porque me las tengo que comer. Que no se las coma, pero no se las dejen de servir. Esa es una de las cosas más importantes. Y 2, es involucrémoslo con alimentos que al niño le gusten. Ejemplo, a los niños les gustan las pastas. ¿Sí? Pueden ser unos ravioles, pueden ser unos espaguetis. Pues mezclen la verdura con los alimentos que les gusten. Si hacemos unos ravioles, por ejemplo, de espinaca con ricota y le hacemos una salsa que al niño le guste, come. ¿Sí? O sea, se trata de incorporar lo que no le gusta con lo que no más le gusta, pero de una forma atractiva, llamativa. Pero si yo le coloco una lechuga con un tomate y sé que al niño no le gusta, pues es muy difícil que lo coma, ¿sí? Si mejor le hago un arroz con verduras, con pollo, con carne, que sé que le gusta, entonces eso va haciendo y lo va motivando a darse cuenta que las verduras no son feas. Mire que muchas veces le digo al niño, le coloco tareas, vamos a probar esta semana 2 verduras. Y resulta que me dice, sí, mira que probé champiñones y tal te parecieron ricos. Pero tú me decías que no, es que no los había probado. ¿Sí? Entonces, realmente se trata de incentivar en preparaciones diferentes y en mezclas de alimentos para que el niño se incentive a comer. Lo otro muy importante es que se nos ha olvidado comer en familia. ¿Sí? Resulta que los niños están llegando a comer solitos. A veces llega el papá y come una hora, la mamá otra hora, el hermanito que llega a la universidad otra hora y el niño otra hora. Entonces eso hace que cada uno como que tenga un medio aparte para la alimentación y no hay nada más agradable que comer en familia. Debemos incentivar, yo sé que pues obviamente que los papás están todo el día ocupados y realmente como que el momento en que se encuentran es en la noche, pues hagamos una comida en la noche, pero todos en el comedor, no realizando otra actividad, ¿sí? No es viendo televisión, no es estudiando, no es leyendo el periódico, ¿sí? Sino en comedor, para que la comida también sea algo más agradable. Y eso también incentiva a que el niño coma mejor. Claro, el ejemplo definitivamente es lo que hay que hacer. Totalmente el ejemplo, ¿sí? Bueno. Es muy importante. Les recordamos, el foro va a estar abierto todo el día de hoy, lo van a encontrar en fsfb.edu.co/nutrición sana, todo pegado. Ya estamos llegando casi que al final de nuestra sesión del día de hoy.
Pero la verdad ha sido muy interesante. Yo siento que de este tema se puede hablar y hablar y hablar muchas horas. Podríamos quedarnos aquí hablando. Podemos quedarnos aquí hablando. De hecho, hay un tema particular que yo creo que vale la pena hablar, aunque no sé si lo podemos dejar para una sesión posterior. Y es que tú hablaste de la selectividad de los niños y los adolescentes al momento de elegir alimentos. Y lo que hemos visto, lo hemos hablado en sesiones anteriores, es que esa selectividad incluso puede llevar a enfermedades, a trastornos de la alimentación, que hoy en día parecen estar como en boga en adolescentes. O eso es como lo que hemos visto y lo hemos hablado anteriormente. Sin embargo, pues de pronto podemos darnos muy pocos minutos a recordar cuáles son esos trastornos y qué debemos hacer en caso de que los veamos. Bueno, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta cuando el niño hace cambios bruscos en su alimentación, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando de un momento para otro es muy raro que un niño que venía comiendo de todos los grupos de alimentos comience a decir, no, es que ya no me gusta la carne, es que a mí ya no me gusta la leche, es que solamente quiero comer frutas y verduras. Es que, o sea, cuando hay cambios muy bruscos en la alimentación de un niño o de un adolescente, hay que tener cuidado y hay que mirar la alerta, ¿sí? Porque muy probablemente algo está desencadenando el hecho de que el niño empiece a hacer restricciones importantes en la alimentación. Lo mismo cuando muchas veces el niño dice, no, yo ya almorcé en el colegio, y resulta que en la casa no come, ¿sí? O dice, no, es que no tengo hambre, es que no me provoca, o empieza a comer demasiado poco. Es decir, cuando hay cambios muy importantes a lo usual de la ingesta del niño, hay que empezar a mirar qué puede estar pasando. Lo otro muy importante es mirar a los niños, ¿sí? A veces nosotros, los adolescentes, obviamente, no nos damos cuenta muchas veces de que se están bajando de peso, hay que estar observando cómo están, ¿sí? Cuando uno empieza a ver que hasta de pronto la ropa les queda un poquito más suelta, hay que mirar si es que hasta de pronto están bajando de peso, ¿sí? O sea, hay que estar muy pendientes de los cambios usuales, al usual que se está manejando en un niño o en un adolescente, ¿sí? Lo mismo, si nosotros fomentamos la alimentación en familia, nos vamos a dar cuenta de cambios en la alimentación de los adolescentes, ¿sí? Pero si nosotros vemos que los niños comen solos, a veces ni siquiera nos enteramos si están comiendo o no están comiendo. O sea, la alimentación es muy importante que le tengamos, digamos, mucho cuidado en esa vigilancia. Lo mismo los colegios son un gran apoyo para los padres, ¿sí? Un niño que no coma es un niño que hay que estar pendiente. Mire que el niño no come, o no pasa al comedor, o no está almorzando, o solamente pide ensaladas todos los días, ¿sí? Hay que estar pendiente porque eso va a empezar a producir algunos cambios a nivel de salud del niño, ¿sí? A nivel celular, y vamos a poder tener problemas de salud importantes si dejamos que como que nos coja ventaja. Lo otro importante y que nos ha desencadenado mucho en problemas de alimentación que cada vez vemos que se están incrementando notablemente es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Antes, digamos que la parte nutricional y en niños o en pediatría iba más encaminada al bajo peso. Y ahora es todo lo contrario, ahora es más al sobrepeso y la obesidad, y tiene que ver obviamente con la parte de industrialización de los alimentos procesados, el no consumo de agua, frutas y verduras, el hecho de que los niños no están haciendo actividad física, ¿sí? Pero resulta que muchas veces lo que hacemos es agredir a los niños, ¿sí? Entonces lo que uno encuentra es que tú eres gordo, es que tú comes mucho, es que mira cómo estás, es que no comas tanto, y eso lo que desencadena efectivamente es que el niño deje de comer y se vaya al otro lado. Entonces, el llamado es a que seamos muy cuidadosos, ¿sí? Hay que mirar, si el niño está subiendo de peso, pues hay que buscar ayuda con un nutricionista para poder determinar cómo es la forma más adecuada para que el niño pueda controlar su peso, pero no de una forma agresiva, que es lo que uno ve, ¿sí? De que las personas usualmente lo que buscan en el niño es que deje de comer, y terminan lográndolo, ¿sí? El niño deja de comer. Y después el temor, porque ellos se sienten agredidos, es que me dicen gordo, es que se sienten aislados. Entonces, sí es a buscar la ayuda más adecuada para que pueda como cumplir con sus requerimientos nutricionales, pero al mismo tiempo evitar que siga la ganancia de peso, ¿sí? Porque lo que vemos realmente es que los niños que empiezan a ganar demasiado de peso, más adelante empiezan a ser muy restrictivos. Okay. Y lo mismo, viniendo al tema, el ejercicio exagerado. ¿Sí?
nos vamos a los dos extremos, ¿sí? Necesitamos que los niños hagan actividad física y la norma lo dice, un niño debe hacer 1 hora de actividad física diaria. Yo sé que a veces por las actividades obviamente de colegio no es factible que hagan 1 hora diaria, pero digamos que se debe promover el ejercicio, tanto en el colegio como en casa. Si en el colegio hace actividad física también cuenta. Si puede hacer media hora en el colegio y media hora en casa es perfecto, pero cuando empezamos a ver niños demasiado sedentarios, niños que están todo el tiempo pegados al televisor, que no hacen ningún tipo de actividad física ni deporte, incluyendo los fines de semana, hay que tener cuidado porque muy probablemente vamos a tener problemas alimentarios. Y por el otro lado, cuando el niño empieza a hacer, o el adolescente, que usualmente vemos que empieza a hacer 3 y 4 horas de actividad física, eso no es adecuado porque ya estamos haciendo una cantidad demasiado alta de actividad física que tampoco es lo, digamos, lo recomendado. Entonces todos los extremos son inadecuados y conllevan a lo mismo. Es muy importante que tengamos en cuenta, o sea, un niño que no haga actividad física o un niño que haga actividad física de forma exagerada, hay que tener cuidado. Lo mismo con la alimentación. Cuando se hacen restricciones importantes de alimentación, hay que vigilar qué está pasando, ¿sí? Y buscar ayuda, obviamente, profesional. O lo contrario, ¿sí? Si el niño está comiendo de una forma ansiosa, porque hay niños muy ansiosos. Hay niños que están comiendo y terminan de desayunar y tengo hambre, o terminan de almorzar y es que tengo hambre, ¿sí? Y son niños ansiosos, hay que buscar ayuda. Eso no es solamente decirle, deja de comer, no, es buscar la ayuda profesional para que el niño, pues, obviamente, pueda manejar muy bien su alimentación, sin que se vuelva restrictivo tampoco. Entendido. Este es un tema muy interesante y yo creo que la conclusión, ya hemos dicho varias veces, es que la nutrición sana es un tema de equilibrio. Totalmente. De comer saludablemente, de escoger bien los alimentos. Diste unos muy buenos tips con respecto a las proporciones, por lo que vi. De hacerlo pues cuando se dé, no en exceso, tanto el ejercicio como la forma de comer. Es un tema completamente de equilibrio y que nace directamente en nosotros como padres y cuidadores. Pues bueno, eso se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, quisiéramos seguir hablando, seguramente vamos a tener sesiones al respecto, pero muchísimas gracias, Esperanza, y pues los invitamos a una siguiente sesión de Dr. Chad en vivo. No olviden, pueden seguir preguntando en nuestro foro. Muchas gracias.